Buenas noches a todos, bienvenidos a las jornadas académicas Transformaciones en la Educación del Sistema Educativo para el Desarrollo Académico y Profesional. Esta noche nos acompaña el doctor Eric Magaña Ruiz. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Vega. Es un gusto para mí compartir este espacio con usted. Muy bien, entonces para nosotros, doctor, gracias por esta noche nos acompaña el doctor Eric Magaña Ruiz, del doctor Eric. Buenas noches, doctor. Él es doctor en Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Inglés para la Enseñanza. Él es licenciado en platicar un poco de lo que viene siendo la enseñanza de lenguas extranjeras. Doctor, pues supongo que es un poco diferente esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando sí. se está precisamente al frente de un grupo que se les va a enseñar una nueva lengua. Sí, claro, realmente cuando hablamos de la adquisición de una segunda lengua, tenemos que considerar en primera instancia... ¿Quién nos puede hablar de esto? Ay, perdón, lo interrumpí, doctor Vega. Le comentaba que cuando se habla de la adquisición de una segunda lengua, lo primero en lo que nos tenemos que fijar es la etapa de desarrollo en la que se encuentra el estudiante. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pauta para nosotros planear y estructurar las secuencias didácticas. ¿Por qué es esto? Porque el nivel de desarrollo del individuo determina, bueno, está involucrada, por ejemplo, la plasticidad y determina también el cómo va a ser más sencillo para el estudiante recibir y procesar la información. No es lo mismo, entonces, a lo mejor un niño, y menos si es un niño que apenas está en un proceso de lectoescritura, ha tenido por ahí un poquito la oportunidad de trabajar enseñando inglés a niños de primaria, de primer y segundo grado. Entonces, nos topamos con esto, ¿no? Están en proceso de escribir y eventualmente en su lengua materna, entonces tienen que buscar otras alternativas para presentar el idioma. Hay muchas actividades, muchos juegos, se maneja mucho eso, el juego. El juego está involucrado en, y suena increíble, pero es cierto, en el establecimiento de redes neuronales y eventualmente del aprendizaje. Cuando se habla, por ejemplo, de la adquisición de lengua en adolescentes o en adultos, entonces ellos sí tienen un lenguaje estructurado, a veces tienen hasta una segunda lengua ya estructurada. Aquellos que han pasado, ¿no? por una lengua extranjera en su educación básica, ya tienen esa experiencia, entonces resulta más sencillo, por un lado, a veces, y por otro lado, pues la manera de presentar el conocimiento es distinto. Sí puede haber juegos, pero también hay otro tipo ya de cuestiones a las que se espera que el estudiante pueda llegar, que básicamente se habla de las competencias comunicativas, que son las competencias lingüísticas, que es producción oral, producción escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora. Entonces ya tenemos una pauta muy marcada hacia dónde queremos llegar con los estudiantes. Se tiene que ver la gramática, hay distintas maneras de presentarla, por descubrimiento, por ejemplo, pero hay otras, ¿cómo se dice? Hay otras metodologías también que se pueden utilizar. Porque también entiendo que muchos institutos o muchas escuelas particulares hablan también de diferentes métodos, ¿no? Algunas, porque a lo mejor estamos acostumbrados normalmente a que nos enseñan precisamente esa parte gramática, el hablarlo y luego el escribirlo, ¿no? O dicen otros, ¿sabes qué? Yo hasta el final te doy la gramática, empezamos con clubes de conversación para que vayas obteniendo conocimientos y después te voy diciendo cómo se escribe y así, ¿no? Pero sin embargo, por lo que comenta, doctor, pues mucho depende del método, depende de las edades, pero ¿qué pasa cuando precisamente tenemos grupos mezclados que lo hablamos, por ejemplo, de escuelas particulares donde entra
el adolescente que va en la secundaria, el de la prepa y a lo mejor un señor que también quiere aprender el idioma, yo creo que se dificulta un poco. ¿Qué es lo recomendable? Sí, sí he tenido yo por ahí esa experiencia ahora que lo menciona. Es complejo, pues se tiene que hacer uso del método ecléctico, se tienen que mezclar varios métodos. Hay métodos ya bien establecidos en el contexto de enseñanza de lenguas extranjeras. Puedo mencionar algunos. El método directo, por ejemplo, todo el idioma, todas las actividades, todas las instrucciones se dan en la lengua meta. Para nada se hace uso de de la lengua materna. Ese es un método. Otro método, pues, es a lo mejor el método, bueno, hay hasta un método silencioso, donde el docente no habla, pero va con unas tablas con colores fosforescentes y va señalando palabras para ir indicando cómo se arman las oraciones, las personas van repitiendo, el docente no habla mucho, pero va guiando. Es un método un tanto raro, creo que se ideó en el periodo de la Primera o Segunda Guerra Mundial, algo así. Hay otro método que es el método de la sugestopedia. El método de la sugestopedia, por ejemplo, nos dice que sí puedes hacer uso de la lengua materna, no es preferible, pero lo más importante aquí es que el alumno esté cómodo. Puedes hacer uso de muchas estrategias, poner música, decorar el salón con ciertas cosas, a lo mejor no tener la típica butaca donde llega el alumno y el docente está de aquel lado, puede ser a lo mejor silloncitos. La cosa es que el alumno esté cómodo. Eso es un factor importante en el aprendizaje y por eso este método. Podemos hablar también, por ejemplo, de un método que es el clásico, que a varios nos tocó en la secundaria, porque era el que se usaba mucho por, ¿cómo se le dice? Por tradición, que es el método gramática-traducción, donde te van mostrando equivalencias del idioma respecto a la lengua materna. Aquí hago una pausa. Yo, en un espacio así como platicando con unas docentes alemanas en torno a la enseñanza del alemán en Latinoamérica, comentábamos que bueno, ellas tenían la postura muy rígida, que es la postura eventualmente que se tiene en Europa, de que se tiene que usar el método directo independientemente. Y yo hacía el siguiente planteamiento. Decía, ok, es cierto, pero la dinámica en Europa es muy distinta a la que se tiene en Latinoamérica. Hay un respaldo histórico, sociopolítico que está ahí siendo el soporte de esta premisa, ¿no? que voy a compartir. En Europa las ciudades y los países están muy cerca y Latinoamérica, a pesar, por ejemplo, que México está junto a Estados Unidos, mucha gente no habla inglés. Y a pesar de que mucha información nos llega en inglés, la gente no habla inglés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no habla inglés? Hay distintas razones para explicarlo. Una de ellas es que el español tiene un sistema vocálico de 5 sonidos, mientras que el inglés tiene muchos otros más, sonidos vocálicos. Entonces, no se identifican bien los sonidos. Además de eso, el español es un idioma fonético, se escribe como se escucha, el inglés no. Entonces, hay muchas diferencias y además la tradición, ¿no? Que hemos heredado, yo creo que desde que estaban los españoles, de que pues no ocupaban aprender otro idioma, era español el gran imperio. Hay muchas razones. La realidad, y siendo muy realistas, es que resulta complejo enseñar un idioma como alemán o chino meramente en la lengua meta. Quedan espacios ahí. Y yo argumentaba esto, porque ella obviamente tiene muy buenos argumentos también y muy válidos de, bueno, no vas a enseñarle al alumno que viene de intercambio que es coreano en coreano, porque no sabes coreano, y es cierto, ¿no? Pero sí es importante hacer esa conciencia. Mientras el idioma se aleja más de esa rama o de esas cualidades o de esas estructuras, vocabulario que tienen en común con nuestra lengua materna, es más difícil integrarlo a nuestro sistema. Hay palabras, por ejemplo, no sé, en alemán. En alemán ocurre algo muy chistoso, que generalmente hay 2 palabras que refieren a lo mismo, pero una es la que viene de la raíz latina y otra es la que viene de la raíz germana. Por ejemplo, presente, como de los tiempos, ¿no? Presente existe en alemán Präsens, pero además existe la Präsens, si ustedes escuchan Präsens,
pues suena presente, ¿no? Nos damos una idea si lo leemos o lo escuchamos, pero ¿qué hay de Gegenwart? Si escuchamos Gegenwart, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, estas son cuestiones en las que nos topamos. Retomando entonces lo que se comentaba hace un momento, ¿qué se hace en cuanto a los métodos? Se tiene que aplicar el método ecléctico, se tienen que combinar métodos y tiene que ser la clase muy variada y muy dinámica. Entonces se tiene que hacer una correcta planeación para que el niño no se aburra o para que el adolescente le llame la atención, porque esto es algo muy importante en cuanto al aprendizaje de lenguas extranjeras. Hay varias cosas que van a la mano para tener éxito adquiriendo una segunda lengua. Entre ellas, por ejemplo, es la motivación. Si el alumno no se siente motivado, muy difícilmente lo va a integrar, porque la motivación está involucrada en la fijación del conocimiento en la memoria. Hay muchos artículos que respaldan eso. Y por otro lado, yo les digo mucho a mis estudiantes, miren, aprender un idioma es como ir al gym o como los que practican halterofilia. Quieren incrementar masa muscular, quieren ir... Es un trabajo disciplinario y de día a día. Entonces se tiene que hacer un seguimiento día a día, ya sea con tutor o trabajo independiente. Eso también es muy importante. Muy bien. ¿Y cómo ha visto ahora, por ejemplo, supongo que se debe de, o se complicó con esto de la pandemia, la enseñanza de las lenguas, o tal vez se facilitó, no sé, porque si bien nos encontramos en el mercado digital muchas aplicaciones de diferentes, por ejemplo, ahorita recuerdo Duolingo, ¿no? Que vienen de varios idiomas y que te ponen también a poderlo practicar, el listening, el hablarlo y pues la gramática. Pero es aplicable a varios idiomas, ¿no? Algunos se facilitan, algunos no. Yo creo que ahí la respuesta, como en todo, es depende. Por ejemplo, a mí me apasionan mucho las lenguas asiáticas. De hecho, he tenido la oportunidad y estoy muy feliz de poder impartir clase de chino y de japonés en niveles básicos. Entonces, cuando nos topamos con niveles básicos como lenguas que tienen sistemas de escritura tan distintos, por ejemplo, el japonés tiene 4 sistemas de escritura y los 4 los usa. Uno, pues lo descartamos porque es el alfabeto latino, que en japonés es romaji, pero tiene otros 2, que hiragana y katakana, que derivan de sinogramas. Ese es el 4 sistema de escritura y se usa muchísimo en japonés. El chino eventualmente usa sinogramas. Y aquí es donde viene el reto en lenguas como chino y japonés. Y la distancia. Entonces, se hace necesario tener, aquí no lo tengo, pero tengo un pintarrón. También puede ser con alguna de estas, son dispositivos especiales con un lápiz donde uno puede escribir y demás. En mi experiencia, ha sido mejor hacer uso del pintarrón para enseñar el sistema de escritura, porque se tiene que hacer. Si sola es sí digital, bueno, estamos a distancia, pero yo les proyecto y les explico, me mandan foto. Se ha visto la necesidad de buscar alternativas. Para esto, hay distintas aplicaciones. En el caso de estos idiomas, por ejemplo, que se pueden sugerir, de hecho, hay hasta páginas donde enseñan cuál es el orden de trazos, porque eso es importante. Ahora, pensemos esto. Eso ha sido un reto, por ejemplo, para la enseñanza del chino, en mi experiencia, porque no tienen un alfabeto. No hay alfabeto en chino. Se tienen que aprender los sinogramas y se echa mano de distintas estrategias didácticas. No quiero andar tanto en ello. Se usan, por ejemplo, eso es ya un poquito más reciente. A mí no me tocó así, yo no lo aprendí así, yo lo aprendí como a la vieja escuela de así son las letras, se escribe así y vámonos. Pero en realidad las letras chinas tienen una lógica y una estructura, y hay distintos tipos de letras. Entonces, conociéndolos, uno puede ayudar al aprendizaje. Por ejemplo, cuestiones como inglés o alemán, se hace práctico. Estas cuestiones de la pandemia ha hecho que la enseñanza de estos idiomas europeos sea muy práctica, porque se imparte en línea, se ajustan los horarios de los estudiantes, se da todo el material de apoyo en formato digital,
se sugieren aplicaciones, algo que es muy importante y que cabe señalar ahorita, que cuando yo era estudiante, hace más de 15 años, ¿no? De las lenguas extranjeras, no había, y es que hay mucho youtuber, hay mucho material en la red que uno puede utilizar y realmente la dinámica de la enseñanza de lenguas está un poquito reacia en cuanto a la enseñanza de otro tipo de tópicos, diplomados y demás, como más del tipo académico, pero hacia allá va la enseñanza de lenguas. ¿A qué me refiero? A que hay tanto material ya en la red que lo único que se requiere es cierto espacio para que haya un coach que vaya dirigiendo, corrigiendo pronunciación, a lo mejor caligrafía, pero es mínimo. Ya en la red y con tantas aplicaciones, el alumno puede ser autodidacta. Yo, por ejemplo, les comparto, he estado estudiando de manera autodidacta coreano y árabe y voy muy bien en mi avance, creo yo. Entonces, antes eso no estaba. La pandemia vino a catalizar procesos en el contexto de la educación que ya se veían venir, pero los catalizó, aceleró esto. Entonces, ahorita ya forma parte de una normalidad. Muy bien. Entonces, como nos comenta, pero por ejemplo, las personas que son políglotas, tengo entendido que una vez de que el aprendizaje. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Es que se cortó un poquito. Sí. Cuando se aprende un segundo idioma, ya los que si los otros, ¿no? siguientes es más fácil el aprendizaje. Depende. En teoría sí, pero a la vez no. Voy a explicar por qué sí, por qué no pudiera ser. ¿Por qué sí? Porque uno ya tiene la experiencia, porque uno ya sabe qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, ese tipo de argot dentro del área de los idiomas que uno necesita tener a la mano para poder decir, ok, es esto y demás, y entenderlo más fácilmente. Porque acuérdense que hay la parte de producción escrita y tenemos nosotros no solamente hablar el idioma, sino aprender a escribirlo también. Es una competencia. Si uno hace un examen de alguna certificación de algún idioma, viene esa parte a evaluar. Entonces, además hay otra cuestión importante. El redactar implica un proceso metacognitivo, un proceso de orden superior. Si uno redacta bien, uno va a hablar bien. La fluidez la da la práctica, es una actividad mecánica, pero la estructuración es un proceso que lleva tiempo y es un proceso metacognitivo. Entonces, no necesariamente, yo doy mi experiencia en el aprendizaje de lenguas asiáticas, que es lo que más me gusta. Yo estudié primero chino, inmediatamente estudié 5 años chino y posteriormente, una vez que lo terminé, entré a estudiar japonés. No, y después entré a estudiar coreano. No, muy difícil el japonés, muy difícil el coreano, muy difícil. Y dicen, pero chino es más difícil, aparentemente, pero no necesariamente. Yo noté esto, en contraste, el francés se me facilitó muchísimo, igual que el chino, pero el alemán y el japonés, no, para nada, me costaba mucho integrar a mi sistema, me costaba mucho aprender el vocabulario, no necesariamente. A veces nos quedamos con la idea de, híjole, es que yo soy bien malo en inglés y me llama la atención francés o necesito alemán, pero no, yo soy malo, mejor no. Es un error. Tenemos nosotros que aventarnos, que vivir la experiencia. Hay distintas maneras de aprendizaje, hay distintas estrategias y tenemos que ver cuál se adecua más a nosotros. A veces los idiomas tienen ciertas características que facilitan, de acuerdo a aspectos ya individuales, como las inteligencias múltiples, como el tipo de personalidad, por decir algo, de acuerdo a los cuadrantes cerebrales de Herman, que es muy interesante, por cierto, y tiene que ver también con el aprendizaje. Cada individuo puede tener cierta facilidad para adquirir un idioma y a lo mejor cierta dificultad para adquirir otro, pero no lo va a descubrir hasta que no los empiece a estudiar. Entonces, aquí el consejo es, pruébenlo.
y prueben distintas estrategias de aprendizaje. A lo mejor uno no es tan de lectura, pero es más visual. Entonces, hay estrategias para eso. Todo eso se tiene que considerar. Ahora sí que va a sonar a chiste, pero tenemos que autoconocernos y para también saber cuál es la mejor manera en la que yo puedo adquirir el idioma. A veces hay personas que tienen que aprender alemán en 6 meses porque se van a trabajar a Alemania. ¿Y cómo le hacen? Tienen que tener un certificado B1 y el tiempo está corriendo. Entonces, ahí se hace importante todo esto, ¿no? Muy bien. Entonces, lo importante, por un lado, es precisamente qué idioma me llama la atención, cuál creo que se me puede facilitar, y si tengo la posibilidad de seleccionar, pues practicar y ver, escuchar y decidir, ¿no? Sí, Pero cuando estamos precisamente en esa otra parte en la cual también es cómo se me facilita a mí el aprendizaje, ¿no? exactamente, exactamente. Saber cómo a uno se le facilita. No quiere decir que siempre vaya a aplicar eso. Puede ir también desarrollando otras inteligencias, como las que plantea Gartner, ¿no? Por ejemplo, para la adquisición de la lengua meta. Ahora es importante esto, porque lo he observado y creo que es digno de comentarlo. Tengo alumnos que leen un texto y lo leen muy rápido, captan muy bien las ideas, tienen esa parte muy desarrollada, pero luego la comprensión auditiva, como dicen vulgarmente, es su coco. Ahí entonces es importante, yo siempre les doy este consejo, se puede, como tienes el interés de aprender el idioma, ¿no? El cerebro se va acostumbrando a los sonidos y posteriormente el cerebro hace un proceso de decodificación de sonido a imagen. Hay una triangulación en realidad, palabra, sonido e imagen. Mientras esa triangulación no se dé, va a ser difícil que uno empiece a aprender vocabulario y demás. Luego a veces uno tiene las palabras, pasa mucho con el alemán. Me imagino que también con el francés, que esto tiene más particularidades fonéticas, y uno ve cómo se escribe. El alemán también es una lengua fonética, también igual que el español, pero tiene ciertas reglas. Entonces, se escribe, por ejemplo, Guten Tag. Pero nadie dice Guten Tag, dicen Guten Tag. Entonces ya es diferente. Hay un tono, un ritmo. ¿A qué es a lo que voy? Yo aconsejo que vean series o que vean películas. Dependiendo de la edad que tengan, les sugiero una y otra, porque también la parte de vocabulario y demás, luego se habla muy rápido el idioma y a lo mejor se pierde esto. Pero yo les aconsejo esto, subtitulado, no en español, en inglés o en algún otro idioma, porque si no el cerebro entra en su zona de confort de, no entiendo lo que están hablando, leo subtítulos. Si son subtítulos en inglés, que es también otra lengua que tú ya aprendiste, o francés, o etcétera, el cerebro se empieza a forzar a querer comprender entre lo que escucha y lo que está leyendo, y empieza a hacer ambas cosas, y se trabajan ambos hemisferios, ¿no? Del cerebro. Entonces, el cerebro presta más atención a los sonidos, y uno se acostumbra a ellos, y eso facilita también la parte de la comprensión auditiva. Muy bien, pues hemos aprendido varias cosas, doctor. Precisamente las diferencias, hablaba yo al principio, comentaba, ¿no? De un proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier otra materia, que toda esta parte de lo que viene siendo la enseñanza de una lengua extranjera. Los viajes, ¿qué tal? ¿Les pueden servir? Claro, totalmente. ¿Cuándo hacerlos, no hacerlos, o las certificaciones, cuándo son importantes? Ok, es muy buena pregunta. Yo creo que, por ejemplo, para bien aventurarse a un viaje, quizá con un nivel A2 baste, porque es como lo básico. En un nivel básico, bueno, voy a hacer un comercial aquí, se habla de niveles de competencia lingüística y están alineados casi todos al marco común europeo de referencias para las lenguas. En función de eso, hay 3 niveles, cada uno se subdivide en 2, nivel
básico, intermedio y avanzado. El nivel básico le corresponde la letra A1 y A2. Pues esos son como, digamos, los códigos. Estos conforman un nivel básico, un nivel intermedio es B1, B2 y un nivel avanzado es C1 y C2. Yo sugiero que para aventurarse un viaje se tenga cubierto hasta el nivel A2. Depende. En realidad también nuevamente caemos en esto. Depende. Porque depende qué idioma y a qué país y cuál sea el motivo del viaje, si sea meramente, ¿cómo se dice? Lúdico de paseo, o sea también un viaje para tomar un curso y aprender el idioma. Depende, ¿no? Pero yo creo que con un nivel básico sin problema, porque se abordan situaciones del día a día, de la vida cotidiana, viajar en metro, hacer las compras, preguntar por lugares, etcétera, ¿no? Dar información de sí, pedir información, dar información de alguien más, por mencionar algunos tópicos. Eso por un lado. Por el otro, me mencionaba, ay, creo que ya se me olvidó el otro aspecto que mencionaba, era en torno a, uno era los viajes y el otro, perdón, ¿me lo puede recordar, doctor? No, era nada más el de los viajes y qué nivel. Ah, ok. Sí, yo creo que con ese Muy es más bien. que... Entonces, Uh-huh. para concluir, doctor, o revisar cuando alguien quiere ir a aprender un nuevo idioma a una institución, por ejemplo, en una escuela privada. Ok. Uh-huh. Pero, perdón, es que se cortó poquito. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué se debe considerar o cómo? Para poder seleccionar un Ah, lugar de ok. buscar ese alumno en las Ah, instituciones. ok. Creo que ya entendí la pregunta. Sí, bueno, aquí voy a hacer un comentario. A mí me sorprende mucho que de repente hay escuelas que dicen que en un año hablas el idioma y que siguen un método natural de solamente hablar. Que tú primero hablas, ya después, bueno, hablas, escuchas y ya al final escribes o la parte de gramática. Y en un año hablas. Aquí, y se basan en la premisa de que es un proceso natural. A quienes sabemos un poquito en torno a esto, nos resulta peculiar ese tipo de promesas, porque es normal para quién, para un niño, para un preadolescente, ya no, porque ellos ya redactan. Solamente cuando se está en ese proceso de adquisición, de hecho, de la lengua materna, y se empieza con sonidos, con palabras, y poco a poco va, en realidad para el niño es ensayo y error. El niño comete errores, pero pasan los años y el niño integra perfectamente el idioma. Pero no es que sea algo natural para cualquiera, para un adulto no es natural aprender así. Eso es por un lado, más por el otro, depende también, y esto es bien importante, ¿para qué quieres el idioma? ¿Para qué te va a servir el idioma? ¿O cuál es lo que tú necesitas? Por ejemplo, me ha tocado estudiantes, alumnos, que sabes qué, Eric, yo necesito hablarlo, necesito comunicarme en esto. Entonces las estrategias son diferentes. Él no va a necesitar redactar un texto, pero ¿qué hay, por ejemplo, de un estudiante de posgrado que le piden cierto nivel de inglés? Él sí va a tener que redactar un paper en inglés. Eso también se tiene que conocer las necesidades del estudiante. Pero para mí es un foco amarillo parpadeante ese tipo de instituciones, porque hasta un perico se aprende palabras, porque puede articular. Pero no necesariamente eso es sinónimo de que él está integrando el idioma. Uno puede repetir palabras y las puede pronunciar bien, y frases sueltas, pero no necesariamente está pensando en el idioma. Y eso es muy importante. Para pensar en el idioma es un proceso que lleva y va de la mano de la lectoescritura. No la podemos quitar. Entonces, por eso es que yo digo, depende, porque puede ser que tú solo necesites esto y está bien, pero si tu meta es, no sé, integrarlo bien, tener un certificado, no sé, al menos de nivel intermedio, necesitas escribir. Y eso no te va a servir del todo.
¿Cómo ve, doctor? Muy bien. Pues, muchas gracias, doctor. A nombre del Sistema Educativo para Desarrollo Académico y Profesional, le agradecemos esta noche por esta plática tan sustancial que nos ha llevado precisamente a esa reflexión de la enseñanza de una nueva lengua. Sí, muchas gracias, doctor Vega. También le guardo un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por la invitación y pues con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Les comento de la próxima jornada, sería el día 12 de mayo a las 9 de la noche. Nos acompañará la doctora Mónica